nuevamente estamos contigo en este bonito programa, La Iglesia en Estudio. Te habla tu servidor, el pastor Rafael San Sebastián. Y la iglesia cual atiendo es la iglesia de Bellflower. Al día de ayer se cometió un pequeño errorcito, ¿verdad?, con decir la iglesia de Downey. Pero no, estoy en la iglesia de Bellflower, ¿verdad? Ahí está su servidor, donde ustedes nos pueden acompañar todos los sábados a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ese es el tiempo que tenemos para ustedes. Sean bienvenidos en representación del titular de este bonito programa, que es el pastor Víctor Romero, el cual le mandamos saludos y esperemos que ya muy pronto lo podamos tener aquí sentado también, él dirigiendo este bonito programa. Está aquí también con nosotros como invitado especial el pastor Juárez Sousa, que lo tenemos aquí. Pastor Juárez Sousa, bienvenido a este programa, ¿verdad?, en el cual pues nos compartimos y gustosamente sacamos lo poquito que podíamos sacar por el tiempo, ¿verdad?, pero esperando que la demás gente pueda completar verdaderamente este estudio tan hermoso de ese libro que es Isaías. Amén. Gracias, pastor Rafael. Un saludo también a usted que nos está acompañando. Esta semana tenemos un estudio tremendo de la palabra de Dios y a través de los profetas, los patriarcas del Antiguo Testamento, vamos a descubrir cómo el remanente ahora tiene que prepararse para la hora final. Así que estamos muy contentos, agradecidos con Dios por estar de regreso. Invitamos a usted para que nos acompañe a orar y adorar a nuestro Criador. Vamos a darle honra y gloria. Oremos, mis hermanos. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, damos toda la honra y toda la gloria, Señor, por otro día que nos has confiado. Y pedimos al abrir tu palabra, Señor, que abras también nuestro discernimiento para entender, Señor, de que el sistema de este mundo cayó Babilonia, ya no hay medicina. Padre Santo, queremos buscar, prepararnos para tu reino, que será un reino eterno. Bendice esta adoración, ese estudio de tu palabra. Bendice a nuestros hermanos que cada día tienen hambre y sed de tu presencia, y te lo agradecemos todo por Jesús, a quien damos toda la honra y gloria. Amén. Amén. Muy bien, pastor, vamos a empezar la lección de este día, que es la lección del día domingo, primer día de la semana, ¿verdad? Domingo, no es el séptimo día, ¿verdad? Es el primer día de la semana, el domingo. Nos habla con respecto a este día sobre la condenación sobre las naciones. Isaías 13 es el capítulo en el cual nos da la lección de este día para estudiarlo por completo. Y sí nos habla, ¿verdad? Isaías capítulo 13, ¿verdad?, sobre la condenación de las naciones, pastor. Pero en la lección nos habla un poquito referente a quién se menciona como el autor de este libro. ¿Quién es el autor de este libro? El autor de este libro, claro, sabemos, ¿verdad?, que está inspirado por Dios, pero ¿quién lo escribió? En Isaías capítulo 13 y versículo 1, que ahorita veremos en pantalla para que ustedes vean, Isaías capítulo 13, versículos 1, nos habla respecto a quién es o quién escribió, ¿verdad?, esto, ¿verdad?, este libro. Dice, profecía sobre Babilonia. ¿A quién le fue revelado, mejor dicho, ¿verdad? Dice, revelada a Isaías, hijo de Amós. Eso es lo que nos dicen, fíjense, en Isaías capítulo 13, versículo 1. Y si nosotros lo comparamos, ahí mismo, en ese mismo libro, en Isaías capítulo 1 y versículo 1, igual nos va a decir a quién le fueron reveladas esas palabras, ¿verdad?, de lo que iban a escribir ahí. Dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. ¿Quién está hablando? Jehová. Estamos en Isaías capítulo 1 y versículo 1. Ahí, perfectamente. Visión, dice, ¿de quién? De Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Ahí estamos viendo también que nos habla de este personaje, ¿verdad?, en particular, que lleva el mismo título, ¿verdad?, el libro, ¿verdad?, Isaías, pastor. Pero nos habla... la pregunta que nos hace la lección es, ¿por qué las profecías contra las naciones comienzan con Babilonia? Y si vemos, pastor, en el capítulo 13 de Isaías, nos empieza a hablar de otro en particular, empieza hablando de Asiria, ¿verdad?
O sea, ¿por qué entonces empieza a hablar de Babilonia? Quiero comentar también esto de que interesante cuando usted menciona de que Dios está dando la inspiración o la visión a Isaías. No es apenas una visión común. El versículo 4 me gustaría aprovechar ahí, después ya regresamos con la pregunta que usted mencionó, pero nomás para complementar aquella primera parte, vamos a colocar Isaías 13:4 en la pantalla para ver algo interesante, lo que Dios va a hacer. Dice, estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruidos de reinos, de naciones reunidas. Está hablando de juicio. Pero qué interesante, ahí dice ahora algo interesante que es muy importante. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Este versículo es un versículo completamente escatológico ou em outras palavras, direcionados para o momento final da história do mundo, porque está falando exatamente do juízo investigador e todas as pessoas de todos os tempos, todos os humanos que alguma vez passaram ou que vivem a hora final estarão sendo repassados em este juízo. E disse, Jehová de los ejércitos passa revista a las tropas para a batalha. Quer dizer que a última parte não temos solamente o juízo como venia desde o princípio, pero temos também uma batalha que termina o conflito cósmico entre o bem e o mal. Agora, que interessante, vamos estudar lo que es la caída de Babilonia, porque usted pregunta por qué Babilonia, si tenía Siria, Egipto, Tiro y varias otras naciones, porque Dios da énfasis a Babilonia. Pues el libro de Apocalipsis tiene la respuesta de una manera muy clara, porque es Babilonia el reino que más se destaca por su poder, por su rebelión. Y es interesante que dice el versículo 5, vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Jehová, y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Ahora vemos que el espectro o el énfasis no es solamente sobre Babilonia, aunque Babilonia va a ser usada como un modelo para lo que va a venir, pero es sobre toda la tierra. Así Pastor, que, sí, y lo bonito que usted hablaba y decía eso es, me gustó mucho el versículo que estamos hablando de juicio, porque Dios va a ejecutar juicio. En lo referente al capítulo 13 nos habla de que vienen juicios para esta tierra, y hoy estamos viendo en la lección que ustedes tienen ahí también, ¿verdad? Y espero que lo tengan en sus manos para que juntos estudiemos la lección del día domingo, que nos habla condenación sobre las naciones, y hablamos de eso, ¿verdad? De que Dios va a utilizar a Babilonia, pero ¿por qué las naciones van a ser castigadas? Y yo creo que el versículo 11 de Isaías 13, ahí Isaías capítulo 13, versículos 11, nos habla específicamente, ¿verdad? Un poquito del por qué estamos viendo del orgullo y la enaltación, ¿verdad? ¿Qué dice Isaías 13, 11? Dice, y castigaré al mundo, ¿por qué? Por su maldad. Y a los impíos, ¿por qué? Por su iniquidad, dice, y los haré que cese la arrogancia de los soberbios. Ahí estamos viendo, ¿verdad? La arrogancia que pueden tener los soberbios o cualquier persona, ¿verdad? Y abatiré la altivez de los fuertes. En esta semana estábamos viendo, ¿verdad? Jugar a ser Dios. Que cuando se hace algo, ¿qué es lo que se dice? Ah, no, mira, yo lo hice. Ah, la soberbia entra, ¿verdad? La altivez. Pues ahí está, ¿verdad? Específicamente por qué viene ese castigo a todas las naciones en sí. Me da mucha tristeza porque estas lecciones, aunque viene con una base muy buena, porque es bíblica, ¿no? Es la palabra del Señor, pero no trae un fondo de verdad presente. Infelizmente, estamos como comiéndolas en el superficial. El de abajo está guardado y bien guardado. Pero cuando estudiamos, por decir, la verdadera educación, ahí sí empezamos a descubrir cosas más bonitas, porque la Biblia está rica, y el Espíritu decía, en información que nos van a preparar para la crisis final. Y cuando nosotros miramos, por decir, porque la pregunta que usted mencionó es una pregunta bíblica muy poderosa, ¿por qué Babilonia, no Asiria, no Egipto? Es que aquel tiempo, cuando una nación vencía a la otra, absorvía su cultura, su religión, su filosofía, su educación. Y entonces, cuando Babilonia está en el alto, el pico, ¿no? Ella está trayendo, arrastrando consigo toda la idolatría de Egipto, de Asiria, pues de todos los pueblos pasados, toda su religión, todo su conocimiento. Por tanto,
Dios no está juzgando solamente Babilonia, está juzgando también toda a rebelião que os outros países como Egipto e outros países veniam arrastrando em sua história. Por isso que Deus agora vai dar um golpe em Babilônia, como dando um golpe em toda a idolatria, em toda a rebelião del paganismo. E quando miramos isto, claro que não é o propósito da lição mencionar, pero se você vai a Jeremias 50, 51, está descrita claramente a história de como Babilônia iba a cair. Pero o ponto máximo está em Apocalipse capítulo 17 e o capítulo 18, porque isso agora tem que ver com os outros, pero usa a mesma historia de Babilonia, ¿no? Queridos hermanos, fíjense qué bonito es charlar y platicar, ¿verdad? Y estudiar juntos la palabra de Dios. Si ustedes se dan cuenta, aparte de eso, pastor, en la lección trae algo muy interesante. Yo siempre le he dicho a los hermanos cuando imparto, me toca dar las clases allá en la iglesia de Bellflower, ¿verdad? Les digo, nunca se olviden de las letritas más pequeñas que tienen abajo, ¿verdad? Las que te dicen, las que tienen un cuadrito negro, porque te hacen preguntas. Y la pregunta que trae aquí dice, ¿por qué un Dios amoroso hace estas cosas o permite que sucedan? Dice, o sea, también dice, indudablemente habrá inocentes que también sufrirán, ¿no es así? Y nos habla de Isaías 13:16, pastor. Y yo antes de que lo pongamos en pantalla, yo afuera de cámaras, ¿verdad? Hablaba con el pastor. ¿Dónde está el versículo donde se nos habla algo similar a esto, ¿verdad? Que tenían que sufrir inocentes según nuestro punto de vista, ¿verdad? Humanamente hablando, decíamos ese. Ahora sí miremos en pantalla que dice Isaías, ¿verdad? 13:16, dice, sus niños serán estrellados, pastor, delante de ellos, dice. Sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres, dice Isaías 13:16. Y cuando leo este pasaje que sus niños serán estrellados delante de ellos, digo, ¿dónde está ese amor misericordioso, verdad? De que nos habla de que Él es piadoso y misericordioso y tardo para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Por eso he entendido que muchos personajes de los que estudiaron, ¿verdad? No querían irse al Antiguo Testamento porque decían, no, ese Dios no lo conocemos, queremos el Dios del Nuevo Testamento. Y el versículo 18 del mismo capítulo 13 repite el versículo 16. A ver si miren, ¿lo podemos ver? Ahí está, miren. Ahí está. Dice, con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto de su vientre. Aquí nos está diciendo que le iban a matar desde ahí, ¿verdad? Ni su ojo perdonará a los hijos. Nos habla de algo tremendo, pastor. ¿Dónde está el Dios misericordioso, el árbol y la raíz, porque la descendencia de uno, conforme la genética, es algo bien fácil de entender. Y ahí es una teocracia, no es que la iglesia está mandando matar a alguien, ahí es el mismo Dios que está al comando del juicio y está diciendo, yo quiero que corten el mal hasta por la raíz, porque como por decir el árbol está la fruta, ¿no? Quiere decir que los hijos van a seguir la tendencia de los padres y Dios quería que desbaratara por completo la rebelión. Así es, y lo vemos también en el personaje cuando allá lo buscábamos, ¿verdad? En Primera de Samuel, el capítulo 15 y versículo 3, ¿verdad? Cuando se le da la orden al rey Saúl de que él fuera a destruir a la nación de Amalek, ¿verdad? Y decimos, ¿cómo es posible de que Dios diga, destruye todo? Y es lo que usted decía específicamente, ¿verdad? En Primera de Samuel, capítulo 15 y versículo 3, nos habla de eso, ¿verdad? Donde nos dice la palabra así, ahorita lo estaremos viendo también en pantalla. Ve pues y hiere a Amalek, dice, y destruye todo lo que tiene, referente más o menos a lo que nos decía ahí en Isaías, ¿verdad? Y no te apiades de él, mata a hombres, a mujeres, ahí están niños, y aún los de pecho, dice, o sea, los que están amamantando, dice, las vacas, las ovejas, los camellos y los asnos. Y es donde usted entraba con respecto a la teocracia de Dios, ¿verdad? De que Dios en su amor y su misericordia, Él sabe qué es lo que está pasando. Y ahora sí que yo puedo decir, ¿cómo yo le voy a enseñar a usted de salud, ¿verdad? Cuando usted es el titular de la salud aquí en el Evangelio Eterno. Pero sí hablaba un poquito más. Y me gustaría, para entenderle un poquito más y no nos quedamos confundidos de entonces por qué Dios lo permitió, ¿verdad? Hablaba usted de la epigenética, ¿verdad? La relación del ADN, cómo vamos pasando de una generación a otra, ¿verdad? Todo eso. Es tremendo porque tenemos muchas clases y sermones sobre ese tema y ahora con 4 minutos no podemos hablar de eso. Pero qué interesante cuando vamos a la ley de Dios, los mandamientos,
dice claramente que el pecado va hasta la tercera y cuarta generación. Así. Pero cuando una persona rompe la maldición, que acepta a Cristo, viene el Espíritu Santo, la palabra de Dios, y entonces ahora se extiende la misericordia hasta 1000 generaciones de aquellos que aman a Dios y guardan sus santos mandamientos. Por eso que Dios está ahora condenando Babilonia o las naciones paganas por causa de la rebelión, porque ya no hay medicina. Y Apocalipse capítulo 14, versículo 8 y 9 dice claramente, cayó Babilonia. Quiere decir, ya no hay nada que se pueda hacer. Por eso Dios, el mismo Criador, tiene que, con el corazón partido, mandar que maten hasta los animales, niños y todo, para que no quede rastro de la maldición para atrás. Pastor, voy a leer, gracias por esa pequeña explicación, como usted dice, ¿verdad? Porque es mucho que abarcar. Les voy a leer un párrafo de las notas, y lo estoy leyendo, y yo no quise, ¿verdad?, que los hermanos de aquí, ¿verdad?, lo pusieran en pantalla, porque quiero que ustedes vayan, lo compren, ¿verdad? Pálpenlo, mírenlo con sus propios ojos, lo que dice el folletito, ¿verdad? Yo lo tengo aquí marcado. Y este es el párrafo que les voy a leer. Fíjense, dice: al perdonar la vida a Caín, el homicida, Dios dio al mundo un ejemplo de lo que sucedería si le fuese permitido al pecador seguir llevando una vida de iniquidad sin freno. Fíjense cuál fue, por qué se le perdonó la vida. Y aparte de eso, pastor, hay otro párrafo que lo voy a leer y dice: fue por misericordia, hermanos, para con el mundo, por lo que Dios barrió los habitantes de él en tiempo de Noé. Fue también por misericordia, por lo que destruyó a los habitantes corrompidos de Sodoma. ¿Y cómo estaba Sodoma y Gomorra en ese tiempo, verdad? Te quiero conocer, le decían, ¿verdad?, a los inquilinos cuando estaba ahí, ¿verdad? Y sigue diciendo: debido al poder engañador de Satanás, los obreros de iniquidad se granjean simpatía y admiración y arrastran a otros a la rebelión. Y es interesante esto, que siempre cuando leemos el Espíritu de Profecía, podemos comparar en la Biblia. Y siempre que leemos en la Biblia, podemos comparar con el Espíritu de Profecía, porque es el mismo Espíritu Santo que inspiró los dos. Vamos a colocar en la pantalla Isaías 13, versículo 19, que va a reforzar todo lo que leemos ahí. A ver si colocamos versículo 19 y 20. Isaías 13, 19 y 20. Ahí está. Dice: Babilonia, hermosura de reinos. Mira, era poderosa, ¿no? Era rica. Sí. Hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. Será como, ¿se acuerda que usted leyó? Sí. Como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Y mira la promesa que Dios va a hacer al versículo 20. Los seres humanos intentaron romper eso, pero nunca consiguieron. Nunca más, dice, nunca más será habitada, nem se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tenda en el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Quiere decir, cayó para siempre. Alejandro el Grande intentó reconstruir, Babilonia no pudo, Saddam Hussein intentó reconstruir el imperio babilónico, tampoco se fue a la sepultura y tampoco no pudo. Así que la palabra de Dios permanece hasta el día de hoy. Amén. Pastor, las palabras finales, por favor. Queridos hermanos, así como estamos viendo hoy la condenación de las naciones, que vimos ya todo en este capítulo, ¿verdad? 13, vimos varios versículos específicamente donde nos habla lo que le va a venir a este mundo y por qué van a ser condenados, ¿verdad? Pero así también hay una esperanza hermosa, pastor, y eso es la esperanza que manejamos todos, de que nosotros tenemos una esperanza. Sigamos corrigiéndonos en esta vida, sigamos purificándonos, alabando a Dios como Él se merece, ¿verdad?, en todos los aspectos de nuestra vida, y Él completamente, Él tendrá frutos para que nosotros seamos de vida para otros. Amén. Una oración final. Oramos, pastor. Vamos a orar, queridos hermanos. Querido Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque hoy vimos lo que le va a pasar a las naciones, oh Señor del cielo. Danos fuerzas para no caer en transgresiones como lo hicieron los demás. Y si estamos, Señor, pecando en algún pecado que solamente tú conoces, Señor, danos las fuerzas de que nosotros nos agarremos de ti para dejar de hacer lo malo delante de tus ojos, oh Padre, y poder ser hijos completamente tuyos. Amén. Bendíganos, Señor, en este día, y que tu amor y tu misericordia siempre nos acompañe. Amén. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén.